Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fácil ante la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos sin todos aquí. De ser como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Por Irapuato. supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Soy su hermana Carola y estoy junto a, Entre Cristianos, este programa que tenemos de entrevistas, de biografías, de varias cosas, la verdad. Pero hoy estamos con un programa que estamos realizando, que tiene que ver con los libros de los profetas, ya sea tanto profetas menores como también los profetas mayores, y también hemos tenido hemos dado algunas pinceladas también de Juan, me parece mucho, y que de Hebreos, si no me equivoco, que vamos a ir subiendo de a poco todo lo que estamos realizando. Y hoy queremos hablar acerca de es un libro muy, muy hermoso, la verdad que sí. Y es el libro del profeta Oseas, ya este libro que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un libro de escrito por el mismo profeta. Él usa, de hecho, su matrimonio, una vivencia personal, ¿verdad? Algo íntimo de él con una prostituta para poder mostrar cómo el pueblo de Israel fue infiel a Dios, adorando a otros dioses. Entonces, aún así, Dios, ¿verdad?, continuó amando y también llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y este mensaje central es el amor fiel de Dios. O sea, claramente aquí vemos, en verdad, la obra redentora de nuestro Dios y ese amor que es incomparable. Y Oseas vivió en el reino de Israel, también conocido como el Reino del Norte, y su libro está entre los llamados profetas menores de la Biblia. Y en el tiempo en que el libro fue escrito, el pueblo de Israel estaba alejado de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba adorando y viviendo de una manera injusta. Entonces el propósito de este libro, lo principal del libro es poder mostrar cómo Dios sigue amando a su pueblo, incluso cuando éste se equivoca, cuando éste comete error, cuando éste es infiel, y el deseo obviamente de Dios de que todos se arrepientan y que puedan regresar a Él. Entonces, una parte destacada de este libro es la historia personal de este profeta. Y Dios le ordena que se case con una mujer llamada Gomer. Esta era una mujer infiel. Y este matrimonio, de hecho, estaba simbolizando la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Así que espero que sea de bendición para tu vida, como también lo es para la mía. Entonces, cuando nosotros vemos a esta mujer que traiciona a Oseas, el pueblo de Israel, traiciona a Dios al seguir a otros dioses, al olvidar los mandamientos, estos estatutos del Señor, y aún siendo Dios traicionado, ¿verdad? Aún siendo, en este caso, Oseas traicionado, mira lo que sucede con él, que él continúa amando a su esposa. Él estaba enamorado de su esposa y eso muestra ese amor fiel y persistente de nuestro Dios por su pueblo, ¿te das cuenta? Entonces los personajes principales del libro son Oseas, también Gomer y también sus hijos, cuyos nombres también tienen significados muy simbólicos que de hecho están transmitiendo el mensaje de Dios. A pesar de los duros mensajes de juicio y también de advertencia, el libro de Oseas trae mucha esperanza porque Dios promete restaurar el pueblo si se arrepiente. Entonces,
cuando nosotros vemos este libro, el libro a nosotros nos muestra que Dios no se rinde con las personas, incluso cuando nosotros fallamos. O sea, podemos ver el amor de Dios, que es mucho más grande, ¿verdad?, que nuestros errores. Y Él siempre ofrece perdón a quienes desean comenzar de nuevo. Entonces las palabras de este libro son un poderoso mensaje de amor, un hermoso mensaje de arrepentimiento, pero también de restauración, mostrando que Dios desea una relación sincera con su pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que debemos ver que la autoría, de hecho, de este libro es Oseas, el profeta de Dios que vivió en el reino, como yo te decía, de Israel, o sea, el reino del norte. Estos capítulos que tiene este libro son 14 capítulos. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, yo ya te decía, de hecho, es mostrar el amor, ese amor fiel de Dios a pesar de esta infidelidad del pueblo de Dios, ¿verdad?, de Israel, llamando también al arrepentimiento, pero también a la restauración. Y hay temas claves, o sea, temas que son principales, porque nos encontramos, por ejemplo, ya te digo, con el amor redentor de Dios, con la infidelidad espiritual, pero también vemos el arrepentimiento, perdón, justicia, restauración. Y aquí vemos también la historia importante. ¿Por qué? Porque aquí está el matrimonio de Oseas, un hombre, ¿verdad?, que se casa con esta mujer. Y esto, ya lo dijimos, es como un símbolo de Dios y, en este caso, ¿verdad?, y su pueblo, que es Israel. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo del 1 al 3, por ejemplo. Vamos a vernos con la profecía sobre el juicio, pero también las promesas de restauración desde el 4 hasta el 14. Pero también aquí encontramos una rica enseñanza, amados hermanos, porque Dios ama a su pueblo. Incluso cuando el pueblo se equivoca, incluso cuando nosotros erramos, incluso cuando nosotros dejamos de mirar el blanco perfecto. Entonces la infidelidad también tiene consecuencias, claramente, pero Dios siempre invita al arrepentimiento. Y nos encontramos con esto que es tan maravilloso, porque aquí el Señor muestra ese amor redentor, ese amor maravilloso, un amor persistente, un amor que busca, un amor que restaura esas relaciones rotas. ¿Te das cuenta? Pero también la obediencia, la sinceridad en la relación con Dios, esos son esenciales y que tú y yo debemos, ¿verdad?, acoger y debemos tomarlas en cuenta porque son muy importantes. Y de hecho, aquí están los personajes principales, como son Oseas, que es el profeta, Gomer, que es su esposa, los hijos de Oseas y también el pueblo de Israel. Y el mensaje de este libro, aunque seamos infieles, Dios sigue amándonos. Entonces lo otro que te iba a decir, que son pinceladas nada más. A mí me gustaría profundizar mucho más, pero la verdad que son pinceladas las que vamos a dar en esta hora. Y comenzamos entonces este estudio, ¿verdad?, bíblico sobre este libro de Oseas, y vamos a hablar un poco de quién fue Oseas. El profeta Oseas, ¿verdad?, fue un mensajero de Dios que vivió y también profetizó en el reino del norte de Israel durante el reinado de varios reyes, incluyendo a Jeroboam II. O sea, fue llamado por Dios para poder entregar mensajes de juicio y también mensaje de amor al pueblo de Israel. Entonces, una de las características que son más notables de Oseas fue su obediencia radical. Dios le ordena casarse con esta mujer, ¿verdad?, una mujer infiel, Gomer. Y esto yo te decía, es un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Y esto requirió de Oseas una fe profunda. Hay que tener fe, la verdad, para hacer lo que hizo Oseas. Para hacer lo que hizo Oseas hay que tener paciencia. Para hacer lo que hizo Oseas de casarse con esta mujer, había que tener un amor incondicional. Y él estaba muy enamorado de Gomer. Entonces Oseas es un profeta que revela no solo con palabras, sino con su propia vida, su testimonio. Te das cuenta, este matrimonio de dolor, porque la verdad
que tiene que haber sido muy doloroso también para él ver que su mujer, ¿verdad?, salía tras sus amantes. Entonces, aquí vemos el dolor de Dios ante esta infidelidad de Israel. El profeta combinaba firmeza al denunciar el pecado y también la sensibilidad al mostrar el deseo de Dios de que su pueblo, ¿verdad?, se arrepienta y se reconcilie con él. Entonces, Oseas, en este caso vemos la relación con su esposa, entre ellos dos, ¿verdad? Con Gomer, que fue un reflejo de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, donde Dios ordenó que Oseas se casara con esta mujer infiel para poder simbolizar entonces la infidelidad espiritual de Israel. Y después de casarse, Gomer hace un acto tremendo porque abandona al profeta, se involucró con otros hombres. Y aquí es donde está representando entonces la traición del pueblo al buscar a otros dioses. Aún así Dios mandó que Oseas la amara nuevamente. ¿Te das cuenta? No fue fácil esta tarea para este profeta. Cuando tú ves el capítulo 3, el profeta obedece y compra de nuevo a su esposa por 15 piezas de plata y una cantidad también de cebada, rescatándola como un esposo que paga para poder traer de vuelta a su esposa al hogar. Entonces este acto muestra ese amor persistente del cual yo te estaba hablando, un amor persistente de Dios, un amor restaurador, que incluso, ¿verdad?, en medio de la traición, busca restaurar su relación con el pueblo. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios, ¿verdad?, en el cual tú estás confiando. Entonces, aquí vemos la actitud de Oseas, que revela un amor, en otras palabras podemos decir, sacrificial, un amor fiel, reflejando el corazón de Dios que desea perdonar y reconciliarse con quienes se arrepienten. Esto nos habla también mucho, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio, amados hermanos. O sea, nosotros también aquí podemos sacar ese amor sacrificial que puede ser un esposo o una esposa. ¿Te das cuenta? Una esposa fiel, un esposo fiel, un amor sacrificial para con el esposo o para con la esposa. ¿Por qué? Porque está reflejando el corazón de Dios. Pero seguimos adelante. Oseas tuvo 3 hijos con esta mujer y los nombres de ellos fueron dados por orden de Dios con señales, en este caso, señales proféticas para el pueblo de Israel. Entonces el primero es Jezreel, que lo habla ahí en el capítulo 1, en el versículo 4. Y este nombre está sobre la casa de Jehú y también la destrucción del reino de Israel. También está la segunda, Lo Ruama, en el versículo 6. Este nombre significa no amada o no compadecida, indicando que Dios retiraría su misericordia de Israel. Pero el tercer hijo es Loami, que está en el versículo 9 y significa no es mi pueblo. Aquí está mostrando Dios una ruptura. ¿Te das cuenta? Una ruptura de la alianza con Israel. Entonces estos nombres están representando el dolor del rechazo divino, pero luego, ¿sabes?, son transformados en promesas de restauración cuando tú ves el capítulo 2 en el versículo 23. Vamos a ir resumiendo este libro, ¿verdad? Porque son 14 capítulos, ¿ya? Entonces vamos a ir resumiéndolo capítulo por capítulo y vamos a ver los capítulos del 1 al 3. Aquí nosotros, ¿qué vamos a encontrarnos? Con el amor de Dios. Y aquí está muy ilustrado por el matrimonio de Oseas. Los 3 primeros capítulos de Oseas cuentan la historia del matrimonio del profeta con Gomer, una prostituta infiel, como yo ya te lo he dicho y te lo he repetido. Y Dios usa esta relación para poder simbolizar la alianza entre él y su pueblo, en este caso Israel. Entonces, a pesar de esas traiciones de Gomer, Oseas sigue amándola, así como Dios continúa amando a su pueblo, a pesar de su infidelidad espiritual. Y los hijos de esta pareja, entonces, como yo te decía, reciben nombres con significados proféticos que muestran ese alejamiento entre Dios e Israel. Y aún así, Dios promete restaurar la relación con su pueblo, mostrando que su amor es más grande que el error, que el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces esta parte aquí nos enseña sobre quién es Dios.
sobre el perdón de Dios, sobre la fidelidad de Dios, sobre la gracia de Dios, incluso frente a este error humano. ¿Te das cuenta? ¿Tú has conocido ese perdón? ¿Has conocido ese amor maravilloso? ¿Has conocido, verdad, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios a tu favor? Yo creo que sí. Cuando vamos al capítulo o a los capítulos 4 al 7, aquí nos vamos a encontrar con la infidelidad, ¿verdad? Con la corrupción, con el juicio, en otras palabras. Entonces, en estos capítulos, Dios acusa a Israel de romper la alianza. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en idolatría, ¿te das cuenta? Entonces el pueblo no conoce verdaderamente a Dios y sus líderes, tanto sacerdotes como reyes, son igualmente corruptos. ¿Qué es lo que hay? Mentiras, asesinatos, adulterio, pero también está el abandono de sus mandamientos, de su ley, de sus estatutos, ¿te das cuenta? Entonces el Señor declara que el verdadero conocimiento de Él ha sido rechazado y por eso el pueblo, ¿qué es lo que iba a pasar con él? Tendría que ser destruido. A pesar de las apariencias religiosas, el corazón de Israel está muy lejos de Dios. Y en estos capítulos se destacan entonces que la fe verdadera no se basa solo en rituales, sino en una vida de justicia, de sinceridad, pero también de fidelidad. Entonces el juicio se presenta como consecuencia de este alejamiento voluntario de Dios. Cuando ya entramos a los capítulos del 8 al 10, aquí podemos decir el precio de la desobediencia. Aquí hay consecuencia. Consecuencia de la desobediencia, en otras palabras, porque en estos capítulos el tono de los mensajes se vuelve más severos. Aquí la idolatría, la falsa seguridad en alianzas políticas y también la adoración a otros dioses, ¿verdad? Que se alejaron, que de hecho esto los alejó de Dios. Hay un llamado al arrepentimiento, pero el corazón del pueblo está dividido. Dios anuncia que habrá exilio, que habrá sufrimiento, porque Israel rechaza su protección, su autoridad. ¿Te das cuenta? Entonces, en estos capítulos muestra que aunque Dios es amoroso, sí, Él es amoroso, es un Dios de amor, Él también es justo fuego consumidor. ¿Te acuerdas? Un pasaje bíblico que habla de eso. Entonces, el pecado trae consecuencias. De hecho, también nosotros eso lo sabemos, que nuestro pecado ha traído consecuencias para nuestra vida y el pueblo también necesitaba reconocer sus errores para que pudiese haber purificación, para que pudiese haber restauración. Entonces, vamos a los últimos capítulos ya, en los capítulos 11 al 14. Aquí, ¿qué vemos? Vemos esperanza, arrepentimiento, pero también la restauración. A pesar del juicio que se había anunciado, ¿verdad? Que fue anunciado, los últimos capítulos de Oseas, aquí están revelando la profunda compasión de Dios. O sea, Él recuerda cómo amó a Israel desde la infancia de la nación, comparándose con un padre amoroso. Incluso ante la rebeldía de este pueblo, Dios no quiere destruir a su pueblo, ¿te das cuenta? Él desea que Israel regrese a Él, pero con sinceridad, ¿verdad? Y con esa sinceridad genuina, con arrepentimiento genuino. Entonces el libro termina con una hermosa promesa. Si el pueblo se arrepiente, Dios los sanará, los amará libremente y también los restaurará como ese árbol frondoso. Y esta parte, ¿sabes? Que es tan hermosa porque está mostrando que la restauración sí es posible. ¿Te das cuenta? Sí es posible para aquellos que se vuelven a Dios, pero con un corazón genuino. Con un corazón genuino, amado hermano, amada hermana. ¿Te das cuenta? Esto es para nosotros también. O sea, sí existe, sí es posible la restauración de nuestra vida cuando nosotros vamos a Dios con ese corazón, ¿verdad? Genuino. Pero ahora, ¿qué podemos aprender? Si hacemos una aplicación para el tiempo de hoy, ¿verdad? De lo que estamos viviendo nosotros, de este libro de Oseas. Porque el libro de Oseas, mira, nos ha enseñado sobre el amor fiel, nos ha enseñado sobre la persistencia de Dios, incluso frente a nuestra infidelidad, o en este caso, ¿verdad? De la infidelidad de este pueblo.
Entonces la historia del profeta Oseas con su esposa Gomer está simbolizando la relación entre Dios y el pueblo de Israel que se aleja, ¿verdad?, del Señor para poder seguir otros dioses, a sus amantes, como dice, y practicar de alguna manera y tener prácticas injustas. Y aunque fue rechazado, Dios continuaba amándolo, corrigiéndolo, llamándolo a su pueblo, ¿verdad?, en arrepentimiento. Y esto a nosotros nos muestra una cosa, que el amor de Dios no se basa en merecimientos. No, yo lo merezco, no, solamente en su gracia. Porque por su gracia, ¿verdad?, el Señor iba a poder restaurarlos. Entonces el libro también revela que Dios valora una relación sincera con Él y no solo prácticas, no solo rituales, ¿te das cuenta? Esto es religioso, sino que el pueblo de Israel seguía ofreciendo sacrificio, pero su corazón estaba muy lejos de Él, ¿te das cuenta? Como muchas veces nos sucede también en este tiempo con nosotros. Entregamos sacrificios que verdaderamente no son agradables delante del Señor. Entregamos alabanza, adoración, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Y esto a nosotros tiene que alertarnos sobre el peligro de una fe vacía, una fe, ¿verdad?, que no transforma nuestras acciones. Y otro punto muy importante es que el pecado trae consecuencias. La desobediencia de Israel los llevó a la destrucción, los llevó al exilio. Y Dios siempre ofrece esperanza y restauración para quien se arrepiente, ¿te das cuenta? Entonces el libro termina con una promesa de sanidad, de perdón y una nueva vida. Dentro de las enseñanzas principales del libro de Oseas, nosotros vemos entonces a este Dios fiel, incluso cuando somos infieles. El amor de Dios es persistente. Dios quiere una relación sincera con nosotros. El pecado tiene consecuencias serias, pero también saber que hay esperanza en Dios y en esa restauración. ¿Te das cuenta? Así que espero que este recuento, ¿verdad?, de este libro sea de mucha bendición para tu vida y que de alguna forma, ¿verdad?, podamos reflexionar en esto, ¿verdad? A pesar de las traiciones que sufrió este hombre, Oseas continuó amando a Gomer e incluso la buscó, la rescató. ¿Te das cuenta? Después de que ella lo abandonara. Y Dios a nosotros nos muestra, ¿verdad?, cuánto nos ama, que Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Entonces, bueno, el libro de Oseas reúne los mensajes que este profeta transmite al pueblo y denuncia los pecados de Israel, de hecho, como la idolatría, la corrupción, pero también revela el corazón compasivo de Dios y también su deseo de restaurar el pacto con su pueblo. Y eso es lo importante que en este día podamos ver, ¿verdad? Y espero que, como vuelvo a reiterar, sea de mucha bendición para tu vida. Así que la esperanza, que la restauración que el Señor nos está demostrando en este libro, ¿verdad?, nosotros podamos tomarlo también. Nos encontramos en un próximo programa, amados hermanos, donde vamos a hablar de otro profeta menor y espero que también sea de bendición para tu vida. Ya, me despido. Chao, chao. Bendi, bendi.